Enero de 1944, campamento Hereford, Texas. El viento se mueve lentamente a través de la plana llanura de Texas. El alambre de púas tumba débilmente mientras se calienta bajo el sol invernal. Dentro del recinto, los soldados italianos permanecen en silencio, no por miedo, sino por confusión. El olor les llega primero. Pan fresco, café, carne cocinándose a fuego lento en cocinas abiertas. Esto no es lo que les prometieron. Tan solo unas semanas antes, muchos de estos hombres se habían rendido en el norte de África o Sicilia, exhaustos, desnutridos y convencidos de lo que significaba el cautiverio. Las instrucciones fascistas habían sido claras. Los campos de prisioneros estadounidenses, les dijeron, serían lugares brutales. Hambre, humillación, palizas, un castigo lento por la derrota. En cambio, un guardia estadounidense les saluda con la cabeza al pasar, sin gritos, sin fusil en alto. Las puertas del campamento permanecen cerradas, pero los hombres reciben libros, instrumentos musicales y destacamentos de trabajo sin cadenas. Por la noche, los italianos hablan en susurros, sin saber si la amabilidad es una trampa. Algunos esperan que comience la crueldad. Otros se dan cuenta en silencio de que ya no es así. Todavía no saben que este momento, esta calma inquietante, cambiará no solo su forma de ver al enemigo, sino también si algún día regresarán a casa. Y para entender por qué decenas de miles de personas un día se negarían a irse, la historia debe comenzar mucho antes de Texas, con la Italia que dejaron atrás. Mucho antes de que los soldados italianos vieran un campamento estadounidense, su comprensión del cautiverio ya estaba moldeada para ellos. A finales de la década de 1930, Italia era una nación envuelta en ilusiones. El régimen fascista de Benito Mussolini había dedicado casi 2 décadas a construir una historia de fuerza nacional, disciplina, honor y victoria inevitable. Los periódicos, las emisiones de radio y las reuniones militares italianas repetían el mismo mensaje. Italia era un imperio renacido, heredero de Roma, que luchaba codo con la Alemania nazi contra las democracias débiles y decadentes. Pero detrás de los lemas, la realidad era más delgada. Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 sin estar preparada para un conflicto industrial moderno. Su ejército era numeroso en teoría, pero estaba mal equipado. Los tanques tenían un blindaje ligero, la artillería, anticuada, la logística, frágil. Muchas unidades carecían de suficientes alimentos, ropa de invierno o transporte motorizado. Los oficiales a menudo recurrían a la improvisación en lugar de a la doctrina, mientras que los soldados rasos, en su mayoría reclutas, eran reclutados de granjas, fábricas y pueblos pesqueros con escaso compromiso ideológico con el fascismo. Aún así, la propaganda llenó los vacíos que el equipo no pudo llenar. A los soldados italianos se les enseñaba que rendirse era una deshonra. Ser capturado significaba sufrimiento. Y, sobre todo, se retrataba a los enemigos angloamericanos como imperialistas despiadados, naciones hipócritas que predicaban la libertad mientras practicaban la crueldad. Los manuales de entrenamiento y los oficiales políticos advertían que los prisioneros tomados por los británicos o los estadounidenses serían sometidos a inanición, palizas y trabajos forzados hasta su muerte o liberación. Estas ideas eran importantes porque en 1941 y 1942 las tropas italianas estaban siendo desplegadas lejos de casa, en entornos donde la moral se pondría a prueba hasta el límite. En el norte de África, las divisiones italianas lucharon junto a las fuerzas alemanas al mando del general Erwin Rommel. La guerra en el desierto fue implacable. El calor, las tormentas de arena y las extensas líneas de suministro minaron la eficacia en combate. Las unidades italianas a menudo soportaban el peso de la lucha defensiva, manteniendo posiciones estáticas con capacidad antitanque limitada contra las fuerzas aliadas, mejor equipadas. Cuando las ofensivas aliadas cobraron impulso a finales de 1942, sobre todo tras la Segunda Batalla del Alamein y los desembarcos angloamericanos en la Operación Antorcha, las formaciones italianas comenzaron a desmoronarse en gran número. No siempre por falta de valentía, sino por falta de opciones. La rendición, antes impensable, se convirtió en supervivencia. A principios de 1943, decenas de miles de soldados italianos fueron hechos prisioneros en Túnez. Muchos llevaban días sin comer bien. Algunos habían marchado descalzos. Otros habían visto cómo las unidades alemanas se retiraban primero, dejando a los aliados italianos expuestos. El mito de la solidaridad fascista se quebró bajo presión. Luego vino Sicilia. En julio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en suelo italiano.
La operación Husky expuso la falsedad de las afirmaciones militares de Mussolini. Las defensas costeras italianas se desmoronaron rápidamente. Unidades enteras se rindieron con mínima resistencia, no por cobardía, sino por agotamiento y desilusión. Muchos soldados se sintieron aliviados al deponer las armas, convencidos de que la guerra ya estaba perdida. Sin embargo, incluso cuando se rindieron, el miedo permaneció. Estos hombres aún creían que el cautiverio sería duro. Esperaban un castigo por la derrota. Suponían que los guardias estadounidenses no los tratarían mejor que los oficiales fascistas habían tratado a sus propias tropas. Cuando abordaron barcos con destino al oeste, cruzando el Atlántico, lejos de Europa, lo hicieron con resignación, no con esperanza. Aún no comprendían que las reglas que regirían su cautiverio serían radicalmente diferentes de las que les habían dicho. Esa diferencia comenzó con un conjunto de acuerdos internacionales y un enfoque exclusivamente estadounidense para hacerlos cumplir. Para la mayoría de los prisioneros italianos, el viaje hacia el cautiverio estadounidense no comenzó con barrotes ni golpes, sino con papeleo. En virtud de la Convención de Ginebra de 1929, Estados Unidos se comprometió a un marco estricto para el trato a los prisioneros de guerra, raciones de comida equivalentes a las de las tropas estadounidenses, protección contra la violencia, acceso a atención médica, derecho a la práctica religiosa, fundamentalmente, inmunidad ante el castigo simplemente por haber combatido en el bando equivocado. A diferencia de algunas potencias europeas, el ejército estadounidense se tomaba estas normas en serio, no por sentimentalismo, sino por disciplina. Su cumplimiento se imponía mediante inspecciones, documentación y la expectativa de que los soldados estadounidenses representaran a la nación tanto como el uniforme. Los prisioneros italianos experimentaron esta diferencia por primera vez en el norte de África y Sicilia. Tras rendirse, fueron registrados y alimentados. El personal médico atendió las heridas sin interrogarlos. Los oficiales fueron separados, pero no maltratados. A muchos italianos les impactó la ausencia de gritos. Las órdenes se daban con calma. Los guardias parecían distantes, formales. Desde campos de detención temporales cerca del frente, los prisioneros eran trasladados a instalaciones más grandes en Argelia o Marruecos. Allí les esperaba otra sorpresa. Les dijeron que no los enviaban a Gran Bretaña, sino al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. Para los hombres que nunca habían salido de sus provincias, la idea era irreal. Los barcos de transporte transportaban prisioneros de guerra italianos en condiciones de hacinamiento, pero reguladas. Había miedo durante las travesías. Los submarinos aún rondaban el Atlántico, pero también curiosidad. Los guardias hablaban con naturalidad. Algunos intentaban hablar italiano mal. Las comidas eran regulares. La brutalidad esperada nunca llegó. A finales de 1943 y principios de 1944, los prisioneros italianos llegaban a puertos estadounidenses, Nueva York, Norfolk, Nueva Orleans, antes de ser trasladados tierra adentro por ferrocarril. La geografía por sí sola resultaba desconcertante. Bosques interminables, extensas tierras de cultivo, ciudades más grandes que cualquier otra que muchos hubieran conocido. Estados Unidos llegó a retener a más de 425.000 prisioneros del eje durante la guerra, incluyendo alemanes y japoneses. Los italianos constituyeron una parte significativa, más de 50.000 al final de la guerra, distribuidos en más de 500 campos en casi todos los estados. Campos como Hereford en Texas, Fort McClellan en Alabama, Camp Atterbury en Indiana y Fort Missoula en Montana se convirtieron en hogares temporales para soldados italianos. No eran centros de exterminio ni colonias de castigo. Eran instalaciones militares estructuradas, regidas por regulaciones, inspecciones y rendición de cuentas. Cada campamento seguía un ritmo predecible. Lista, comidas, asignaciones de trabajo, recreación, luces apagadas. Un alambre de púas marcaba el límite, pero dentro, la vida cotidiana era inesperadamente estable. La comida se convirtió en el shock más inmediato. Los prisioneros de guerra italianos recibían raciones comparables a las de los soldados estadounidenses: carne, pan, verduras y café. Para los hombres que habían sobrevivido con sopas aguadas y galletas duras en el frente, la abundancia era inquietante. Algunos al principio rechazaron las raciones completas, suponiendo que serían castigados más tarde. Otros guardaban el pan bajo los colchones, convencidos de que la generosidad era temporal. Luego estaba la libertad, limitada, pero real. Los presos podían organizar grupos de teatro, jugar al fútbol y formar orquestas. Los capellanes católicos celebraban misa. Se permitían cartas.
Llegaban paquetes de la Cruz Roja. Los guardias estadounidenses solían considerar sus deberes rutinarios, no personales. Los presos eran enemigos en teoría, pero hombres en la práctica. Lo que más inquietó a los italianos no fue la amabilidad en sí, sino su consistencia. Pasaron las semanas, luego los meses. La crueldad que esperaban nunca llegó. Y a medida que la realidad del cautiverio reemplazó a los mitos del fascismo, algo más profundo comenzó a cambiar. No solo como los prisioneros de guerra italianos veían a los estadounidenses, sino como veían la guerra a sus líderes y a sí mismos. Esa transformación se desarrollaría a través de varios ángulos superpuestos: humano, psicológico, cultural y moral, cada uno de los cuales empujaría silenciosamente a estos hombres hacia una decisión que nadie había anticipado. La primera transformación no se produjo en las salas de políticas ni en las oficinas de mando, sino en las tranquilas rutinas de la vida diaria. Para los prisioneros italianos, el cautiverio les arrebató la urgencia de sobrevivir que había definido sus meses en el frente. No hubo bombardeos de artillería, ni marchas forzadas, ni órdenes gritadas con pánico. En cambio, hubo tiempo, largos y desconocidos periodos de tiempo. Tiempo para comer despacio, tiempo para dormir sin miedo, tiempo para pensar. El hambre había influido en casi todas sus decisiones como soldados. En el norte de África y Sicilia, las raciones solían ser insuficientes o irregulares. En los campamentos estadounidenses, la comida llegaba a horas fijas, todos los días. Las cocinas seguían horarios. Había sobras. Esto, por sí solo, alteraba el comportamiento. Hombres que antes se peleaban por mendrugos ahora debatían recetas. Algunos pedían tomates, aceite de oliva o ajo, pequeños recuerdos de su hogar. Con las necesidades físicas satisfechas, las defensas psicológicas se debilitaron. La narrativa fascista dependía de una presión constante. Discursos, consignas, disciplina impuesta mediante el miedo. En los campos estadounidenses, esa presión desapareció. No había oficiales políticos. No se hacían saludos obligatorios a los retratos de Mussolini. No se castigaba por hablar abiertamente. A los prisioneros italianos se les permitía discutir entre ellos, quejarse e incluso criticar a su propio gobierno sin consecuencias. Para muchos, esta libertad fue más desestabilizadora que el confinamiento. Algunos prisioneros guardaron silencio. Otros se enojaron, no con los estadounidenses, sino con las mentiras que habían aceptado. Las noticias se filtraban por periódicos, radios y el boca a boca. Victorias aliadas. El bombardeo de ciudades italianas. Rumores de disturbios en casa. La certeza de que Italia estaba ganando se disipó poco a poco y luego de repente. El choque cultural profundizó la sensación de desplazamiento. Los guardias estadounidenses no se comportaban como conquistadores. Bromeaban, fumaban, escuchaban música. Algunos jugaban a las cartas con los prisioneros durante los descansos supervisados. La rígida jerarquía a la que estaban acostumbrados los soldados italianos, donde los oficiales mandaban mediante la distancia y el castigo, estaba ausente. Los suboficiales estadounidenses hacían cumplir las reglas, pero hablaban con franqueza. El respeto era transaccional, no impuesto. Los detalles del trabajo reforzaron esta impresión. Los prisioneros de guerra italianos eran asignados a labores agrícolas, mantenimiento de carreteras y apoyo en fábricas. A menudo trabajaban fuera de los campos, a veces con mínima supervisión. Los agricultores les estrechaban la mano. Les pagaban pequeños salarios que se abonaban en las cuentas del campo. Les confiaban herramientas. En algunos estados, los prisioneros eran escoltados por un solo guardia desarmado. Para los hombres criados para creer que los enemigos eran inherentemente crueles, esta confianza era inquietante. La música se convirtió en un puente. Los prisioneros italianos cantaban piezas de ópera, canciones populares e himnos religiosos. Los estadounidenses escuchaban. A veces pedían bises. Se organizaban partidos de fútbol. Los espectadores vitoreaban a ambos bandos. No eran gestos de piedad. Eran interacciones cotidianas, pero la normalidad era precisamente lo que la ideología fascista les había negado. Poco a poco, fui comprendiendo algo. Esto no fue bondad en forma de propaganda. No fue una actuación temporal. Así era simplemente como funcionaba el sistema. Y a medida que las semanas se convirtieron en meses, los prisioneros italianos comenzaron a comparar esta experiencia no con el enemigo que habían imaginado, sino con el país que habían dejado atrás. Esa comparación pronto se agudizaría por un cambio dramático en el estatus de Italia en la guerra, obligando a estos hombres a enfrentar una elección que desdibujó la línea entre prisionero y participante.
A mediados de 1944, el alambre que rodeaba muchos campos de prisioneros de guerra italianos se había vuelto más simbólico que restrictivo. Estados Unidos enfrentó una creciente escasez de mano de obra mientras millones de estadounidenses servían en el extranjero. Para compensar, el Departamento de Guerra amplió los programas de trabajo para prisioneros de guerra bajo las normas de la Convención de Ginebra. Los prisioneros italianos, ya percibidos como menos rígidos ideológicamente que sus homólogos alemanes, fueron de los primeros en ser considerados dignos de confianza. La confianza no se anunció. Se demostró. Los prisioneros de guerra italianos eran enviados diariamente a granjas, fábricas de conservas, campamentos madereros y patios ferroviarios. Muchos trabajaban junto a civiles estadounidenses. Los guardias estaban presentes, pero a menudo distantes. En las zonas rurales, los prisioneros caminaban desde los camiones hasta los campos sin restricciones. Los intentos de fuga eran escasos, no porque escapar fuera imposible, sino porque pocos veían motivos para intentarlo. Para los soldados italianos criados bajo el fascismo, este acuerdo era incomprensible. En el ejército italiano, la confianza fluía solo hacia abajo, y rara vez. La disciplina se imponía mediante el castigo. Se desalentaba la iniciativa. Allí, en territorio enemigo, se esperaba que trabajaran con responsabilidad, que administraran su tiempo y que regresaran voluntariamente al campamento cada noche. Y así lo hacían. Desde la perspectiva del enemigo, la guerra se había invertido. A estos hombres les habían enseñado que Estados Unidos era moralmente débil, ablandado por la comodidad. Sin embargo, lo que encontraron fue una sociedad con la suficiente confianza para mostrar moderación. Guardias que no necesitaban demostrar autoridad. Civiles que no temían a los prisioneros. Un sistema basado en reglas, no en el terror. Esto produjo una conclusión incómoda. La fuerza no siempre parecía crueldad. El poder moral se hacía visible en pequeños momentos. Un granjero que permitía a los prisioneros comer en la misma mesa. Un capataz que defendía a un trabajador italiano de sospechas. Un guardia que ignoraba un cigarrillo compartido. Ninguno de estos actos violaba las normas, pero juntos derribaron el muro psicológico entre captor y cautivo. Las cartas a casa reflejaban el cambio. Los prisioneros de guerra italianos escribieron con cautela al principio, conscientes de que su correo estaba censurado. Pero incluso con las restricciones, describieron comida, seguridad y trato que contradecían todo lo que les habían dicho a sus familias. Algunos expresaron vergüenza, no por rendirse, sino por creerse las mentiras tan completamente. Entonces llegó el punto de inflexión que obligó a cuestionar la identidad. En septiembre de 1943, Italia firmó un armisticio con los aliados. Mussolini fue depuesto. El Estado fascista se fracturó. Italia ya no era un enemigo unificado, sino una nación cobeligerante que luchaba contra Alemania en el norte, mientras la guerra civil asolaba sus ciudades. Para los prisioneros de guerra italianos en Estados Unidos, las noticias llegaron de forma lenta, desigual y confusa. ¿Qué eran ahora? ¿Enemigos? ¿Aliados? ¿Traidores? ¿Víctimas? El gobierno estadounidense respondió con pragmatismo. A los prisioneros italianos se les ofreció un nuevo estatus, unidades de servicio italianas. Los voluntarios podrían trabajar uniformados, desarmados, en funciones de apoyo para el ejército estadounidense. No combatirían, pero ya no serían considerados hostiles. Decenas de miles fueron aceptados. Esta decisión no fue solo ideológica, fue moldeada por meses de observación, por la comprensión de que los estadounidenses no intentaban doblegarlos, sino funcionar con ellos, por el reconocimiento de que la cooperación no implicaba renunciar a la dignidad. Y a medida que la guerra en Europa se acercaba a su violenta conclusión, estos soldados italianos ya no esperaban el final, sino que participaban activamente en un sistema que alguna vez se les había ordenado odiar. Cuando finalmente llegó la victoria y las puertas de los campamentos comenzaron a abrirse, el impacto final no fue la apariencia de la libertad, sino lo que exigía. El momento en que Italia se rindió no significó el fin de la guerra para los soldados italianos. Lo complicó. El 8 de septiembre de 1943, la noticia del armisticio llegó fragmentadamente a los campos de prisioneros de guerra estadounidenses. Algunos prisioneros la escucharon por radio, otros a través de conversaciones reservadas. Unos pocos se enteraron solo cuando los comandantes del campo se dirigieron directamente a ellos. No hubo celebración, ni vítores, solo silencio y preguntas. Mussolini se había ido. Italia había cambiado de bando. Las fuerzas alemanas ahora ocupaban gran parte del territorio nacional. Para los hombres en cautiverio,
esto no se sintió como una liberación. Se sintió como un abandono. Habían jurado a un Estado que ya no existía de forma reconocible. Familias atrapadas en ciudades bombardeadas u ocupadas. Las cartas de casa se volvieron esporádicas. Algunas cesaron por completo. La sensación de luchar por algo, por muy imperfecto que fuera, se desvaneció de la noche a la mañana. El ejército estadounidense respondió con una oferta calculada. Se informó a los prisioneros italianos que podían ofrecerse como voluntarios para las unidades de servicio italianas. La participación era opcional. Quienes se negaran permanecerían como prisioneros de guerra estándar, protegidos por la Convención de Ginebra hasta su repatriación. Quienes aceptaran trabajarían en funciones de apoyo, carga de suministros, mantenimiento de bases, asistencia logística, vistiendo uniformes italianos claramente identificados como no combatientes. Sin coerción, sin castigo por negarse. Esto importaba. El voluntariado requería un ajuste de cuentas interno. Cooperar abiertamente con antiguos enemigos significaba reconocer que la guerra, tal como la conocían, había terminado. Para algunos, esto se sintió como una traición. Para otros, como una revelación. A mediados de 1944, más de la mitad de los prisioneros de guerra italianos en los Estados Unidos se habían ofrecido como voluntarios. Trabajaban en puertos, depósitos y aeródromos. Manejaban cajas con marcas estadounidenses. Interactuaban a diario con soldados estadounidenses que los trataban menos como cautivos y más como colegas. Existía disciplina, pero era administrativa, no ideológica. Este cambio profundizó un contraste que ya estaba en aumento. Las noticias de Italia eran desalentadoras. Ciudades dañadas, infraestructuras destrozadas, escasez de alimentos. El caos político se extendía a medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el norte y las unidades alemanas se atrincheraban en las montañas. La Italia que muchos prisioneros de guerra recordaban ya no existía. Mientras tanto, en Estados Unidos se mantuvo la estabilidad. Los salarios, modestos pero reales, se acumulaban en las cuentas del campo. Se ofrecían clases de inglés. Algunos prisioneros desarrollaron habilidades especializadas. Las iglesias los recibieron con los brazos abiertos. Los periódicos locales comenzaron a publicar artículos de interés humano sobre coros y ligas de fútbol de prisioneros de guerra italianos. Nada de esto borró el alambre de púas, pero lo replanteó. Por primera vez, los prisioneros italianos pudieron imaginar un futuro sin uniformes ni órdenes. Empezaron a sopesar dos realidades: una patria en ruinas y un país que, a pesar de ser su antiguo enemigo, los había tratado con constancia, dignidad y moderación. El fin de la guerra pronto obligaría a tomar una decisión que transformó esta comparación privada en un acto público, que sorprendió a ambos gobiernos. En mayo de 1945 terminó la guerra en Europa. Las campanas de las iglesias repicaron en las ciudades estadounidenses. Los periódicos anunciaron la victoria en negrita. Para los prisioneros italianos, el momento llegó con calma. No hubo desfiles dentro de los campos, solo órdenes. Comenzaría la repatriación. Se estaban programando los barcos. Los hombres serían enviados a casa. Este era el momento que habían imaginado durante años. Sin embargo, a medida que se publicaban las listas y se explicaban los procedimientos, sucedió algo inesperado. Muchos italianos no estaban preparados para partir. Algunos dudaron en silencio. Otros se acercaron a los responsables del campamento con preguntas, no sobre fechas de salida, sino sobre alternativas. ¿Podrían trabajar más tiempo? ¿Podrían quedarse temporalmente? ¿Podrían solicitar la permanencia? Los números crecieron constantemente. A finales de 1945 y principios de 1946, aproximadamente 50.000 prisioneros de guerra italianos solicitaron formalmente retrasar o evitar su repatriación. Algunos solicitaron estatus migratorio. Otros solicitaron contratos de trabajo civiles. Unos pocos simplemente se negaron a embarcar, prefiriendo audiencias disciplinarias antes que regresar. Las razones eran prácticas, no románticas. Italia estaba devastada. Viviendas destruidas. Escaseaban los empleos. La autoridad política, frágil. Para muchos presos, regresar significaba desempleo, hambre e incertidumbre. En Estados Unidos, tenían comida, estructura y perspectivas. Algunos habían forjado relaciones con agricultores, dueños de fábricas y comunidades religiosas. Un pequeño número se había enamorado. El gobierno de Estados Unidos no anticipó esto. Las políticas se habían diseñado para el retorno, no para la retención. Pero la escasez de mano de obra persistía.
La reconstrucción exigía trabajadores, y los prisioneros de guerra italianos habían demostrado ser fiables. Se realizaron verificaciones de antecedentes. Se organizaron programas de patrocinio. Se emitieron visas temporales conforme a las leyes de inmigración vigentes. No a todos se les permitió quedarse, pero muchos lo fueron. Quienes regresaron a menudo lo hicieron a regañadientes. Quienes se quedaron lo hicieron discretamente, integrándose a la vida civil. Cambiaron de nombre. Aprendieron inglés a la perfección. Formaron familias. Rara vez hablaron públicamente de sus años tras las rejas. Esto no fue un desafío. Fue una elección. Una elección condicionada no por la ideología, sino por la experiencia. Por una comparación entre cómo se manifestaba el poder cuando se ejercía mediante el miedo y cómo se manifestaba cuando se ejercía mediante la moderación. Cayó el alambre de púas. Los campos se vaciaron. Y un capítulo de la guerra se cerró sin titulares, sin discursos, sin triunfo. Pero sus consecuencias continuaron, sutiles, duraderas y en gran medida inadvertidas, tanto en Estados Unidos como en la propia Italia. La decisión de miles de prisioneros italianos de permanecer en Estados Unidos creó un problema burocrático, no ideológico. La ley estadounidense no se había diseñado para la no repatriación masiva y voluntaria de soldados enemigos. El Departamento de Guerra, el Servicio de Inmigración y Naturalización y el Departamento de Trabajo se vieron obligados a coordinarse. Cada caso requería revisión. Se verificaban los antecedentes penales. Se identificaban los patrocinadores. Se aseguraba el empleo. El proceso fue lento, pero deliberado. Muchos exprisioneros de guerra primero pasaron a contratos laborales civiles. El trabajo agrícola continuó, al igual que la construcción, la manufactura y la reparación de infraestructuras. Los trabajadores italianos cubrieron las vacantes en el mantenimiento ferroviario, el procesamiento de alimentos y las cosechas estacionales. Los empleadores que ya habían trabajado con ellos durante la guerra a menudo les ofrecían patrocinio, lo que avalaba su carácter y fiabilidad. La resistencia pública fue limitada. La guerra había terminado decisivamente. Los prisioneros italianos no estaban asociados con la rigidez ideológica del nazismo. La prensa los presentaba como cooperativos, trabajadores y apolíticos. En pueblos pequeños, antiguos guardias a veces asistían a sus bodas. Los sacerdotes escribían cartas de recomendación. Los funcionarios locales presentaban los documentos sin protestar. La asimilación se produjo gradualmente. Los exprisioneros de guerra italianos se asentaron en California, Texas, el Medio Oeste y el Noreste. Algunos se unieron a las comunidades italoamericanas existentes. Otros fundaron nuevas. Enviaban dinero a casa. Patrocinaban a familiares. Rara vez llamaban la atención sobre su pasado. Su guerra no había terminado en victoria ni derrota, sino en continuidad. Para el ejército estadounidense, el episodio reforzó silenciosamente una doctrina que ya se estaba formando. El trato a los prisioneros no solo era una obligación legal, sino también un capital estratégico. El cumplimiento del derecho internacional había reducido la resistencia, prevenido disturbios y convertido a los cautivos en contribuyentes. La experiencia italiana se citó internamente como prueba de que una política humanitaria estabilizaba a las poblaciones ocupadas o derrotadas con mayor eficacia que la coerción. Esta lección resonaría más tarde, aunque de manera imperfecta, en las ocupaciones de posguerra. Para Italia, las consecuencias fueron más ambiguas. La partida de decenas de miles de hombres en edad laboral agravó la escasez de mano de obra durante la reconstrucción. Las familias se fragmentaron a través de océanos. Algunas nunca se reunieron. Otras lo hicieron años después. Las cartas reemplazaron la presencia. El recuerdo reemplazó la proximidad. Sin embargo, las remesas fluyeron. Los lazos transatlánticos se fortalecieron. La identidad italoamericana se expandió no solo mediante cuotas de inmigración, sino también a través del desplazamiento permanente durante la guerra. A finales de la década de 1940, los propios campos desaparecieron. Los barracones fueron desmantelados. Los campos fueron recuperados. Solo quedaron los cimientos de hormigón, silenciosos marcadores de vidas temporalmente suspendidas. Pero las consecuencias humanas aún estaban desarrollándose. Y en Italia, el recuerdo de estos hombres, capturados, alimentados por los enemigos y transformados por la bondad, desafió las narrativas simplificadas de heroísmo y traición que prefería la política de posguerra. En la Italia de la posguerra no había monumentos dedicados a los prisioneros que decidían no volver a casa. El país estaba ocupado en la reconstrucción. Carreteras, fábricas y gobiernos exigían atención. El recuerdo de la derrota era incómodo. La guerra civil,
La colaboración y la ocupación habían fracturado comunidades. En este ambiente, la historia de los prisioneros de guerra italianos en Estados Unidos no encajaba fácilmente en las narrativas nacionales de resistencia o redención. Para las familias, la ausencia fue profundamente personal. Algunos recibieron cartas anunciando su decisión de quedarse. Otros no supieron nada durante años. Unos pocos nunca supieron si sus hijos o hermanos habían sobrevivido a la guerra. Los registros burocráticos estaban incompletos. La comunicación a través del Atlántico seguía siendo lenta. Para muchos, la guerra terminó sin un fin. Sin embargo, la evidencia de archivo cuenta una historia consistente. Los informes militares estadounidenses describen a los prisioneros de guerra italianos como cooperativos, de bajo riesgo y adaptables. Las inspecciones de los campos observaron una moral alta en comparación con otros prisioneros del eje. Las evaluaciones de la Cruz Roja confirmaron el cumplimiento de las normas de Ginebra. Los archivos de inmigración registran miles de solicitudes aprobadas de exprisioneros entre 1946 y 1950. Testimonios personales, recopilados décadas después, reflejan los mismos temas. Conmoción por la abundancia, alivio por ser tratado como humano, incredulidad de que los enemigos pudieran comportarse sin crueldad. Ninguno describe el paraíso. Todos describen el contraste. Este contraste moldeó la memoria. Muchos exprisioneros de guerra evitaban hablar en público. Su experiencia complicó las ideas simplificadas sobre la lealtad. Sin embargo, en privado, les contaban a sus hijos sobre el pan que no esperaban, sobre guardias que confiaban en ellos, sobre un momento en el que el mundo que les habían enseñado a temer resultó ser diferente de la realidad. En Italia, la historia emergió lentamente a través de la investigación académica y las historias familiares. Cuestionó las suposiciones sobre el control fascista, la brutalidad aliada y la naturaleza misma del cautiverio. También planteó preguntas incómodas. Si la amabilidad podía cambiar la lealtad tan profundamente, ¿qué decía eso del régimen que los había enviado a la guerra? La sombra de la elección persistía. Quienes se quedaron en Estados Unidos vivían con una dualidad silenciosa. Eran veteranos de una guerra que no habían elegido, inmigrantes moldeados por el cautiverio, testigos de la moderación del enemigo. Sus identidades no encajaban perfectamente en las categorías de la posguerra. Con el paso de las décadas, su número disminuyó. Los campamentos se convirtieron en notas a pie de página. Los documentos se desvanecieron. Sin embargo, las implicaciones de su decisión perduraron, en los cambios demográficos, en el intercambio cultural y en el sutil recordatorio de que la guerra no solo se mide por las batallas ganadas, sino también por las creencias desmanteladas. Esa constatación nos lleva a la reflexión final. Una que mira más allá de Italia y Estados Unidos, más allá de la Segunda Guerra Mundial misma, hacia el poder perdurable de cómo los enemigos deciden tratarse entre sí. La historia suele recordar las guerras en términos de armas, estrategias y victorias. Mide el éxito en tanques destruidos, ciudades capturadas y tratados firmados. Sin embargo, a veces, las batallas más decisivas no se libran en el frente, sino en los tranquilos pasillos de la moral y el comportamiento humano. La historia de los prisioneros de guerra italianos en Estados Unidos ilustra esta verdad. Hombres entrenados para temer la crueldad, condicionados a obedecer mediante la disciplina y la propaganda, descubrieron que la moderación, la constancia y la dignidad podían lograr lo que la fuerza no podía. En estos campos, el alambre de púas no definía su realidad. La humanidad sí. Su decisión final de permanecer en Estados Unidos, a la sombra de la guerra y lejos de casa, no fue ni impulsiva ni sentimental. Fue pragmática, pero también profundamente moral. Fue un reconocimiento de que la amabilidad, la confianza y el trato justo podían prevalecer sobre la ideología, el miedo y el nacionalismo. Decenas de miles eligieron la seguridad, la estabilidad y el respeto por encima de una patria aún sumida en el caos, una decisión que transformaría silenciosamente las comunidades, las familias y el tejido social de la posguerra estadounidense. Más allá del momento histórico específico, su experiencia conlleva una lección universal. El ejercicio del poder sin crueldad, la imposición del orden sin humillación y el reconocimiento de la dignidad humana, incluso hacia aquellos considerados enemigos, pueden transformar el miedo en lealtad, la obediencia en respeto y el cautiverio en cooperación voluntaria. En los tranquilos campos de Texas, las cocinas de Alabama y los cuarteles de Montana, se reescribió la narrativa de la guerra, no con armas, sino con pan, con confianza y con pequeños gestos que revelaron la verdad perdurable. Incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad tiene poder de cambiar corazones, dar forma al futuro y dejar un legado que sobreviva a las armas.
Las puertas de los campos finalmente se abrieron, los soldados regresaron a casa o se quedaron, pero la lección perduró. La victoria no solo se mide por quién sobrevive, sino por cómo elegimos tratarnos unos a otros cuando el mundo exige crueldad, pero ofrece la opción de la bondad.